Diputado Hugo Gutiérrez, hasta por 6 minutos. Muchas gracias, presidente. Nunca me había encontrado frente a un proyecto que tengo tanto que decir y en tan poco tiempo. Pero creo que mis palabras las voy a reemplazar por la sabiduría de quien sabe. Durante la ceremonia de juramento de nuevos abogados del miércoles 14 de octubre de 2015, en aquel entonces ministro Sergio Muñoz se dedicó justamente a hacer un descarnado análisis de la delincuencia en nuestro país, que dijo, comillas, impresiona constatar las medidas que la propia comunidad ha ido adoptando a nivel personal y comunitario o vecinal, contratación de vigilancia privada, ronda de vigilancia de los propios vecinos, cámaras de seguridad cada vez más sofisticadas, rejas y cercos eléctricos, con lo cual se transmite un mensaje de inseguridad y de protección que encuentra eco en las autoridades para obtener réditos políticos en pos de la seguridad ciudadana, legitimándolos para reclamar la aprobación de leyes penales cada vez más severas. Continuó, no es posible que se apueste a solucionar con mayores niveles de encierro, aislamiento y exclusión. La justicia social nos impone hacernos cargo del tema, pero al mismo tiempo exige su análisis integral mediante medidas, acciones y mecanismos idóneos para su superación. Cierre comillas. ¿Qué decía nuestro máximo presidente de la Corte Suprema? Comillas, endurecimiento de los castigos asociados a los ilícitos, la creación de nuevas figuras delictivas, de nuevas medidas que restringen la libertad personal, cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, creación de más y más modernas cárceles, el que además atraviesa y está presente, agregó, en foros políticos y sociales, como la única forma de terminar con la delincuencia. Ese no es el camino. ¿Qué concluye el expresidente de la Corte Suprema? Expresidente de la Corte Suprema. No es una persona cualquiera, es un sabio el que ha estudiado estos temas de la delincuencia. Concluye, el encarcelamiento de quienes delinquen no va acompañado de una real disminución de la tasa de criminalidad, como tampoco favorece el sentimiento de seguridad subjetiva de la población, a lo que se agrega la nula ayuda a la rehabilitación real y reinserción social de las personas condenadas. ¿Qué más termina diciendo? Concluye el señor presidente, el expresidente de Corte Suprema. Lo reitero hoy, la delincuencia debe ser reprimida, rápida, eficaz y ejemplarmente, otorgando amplio amparo a las víctimas, a quienes se les debe garantizar su derecho a una plena justicia restaurativa, cierre comillas. Pero el juez colocó el acento en lo siguiente, comillas, la salida a la crisis de legitimidad y eficacia del sistema penal no pasa por una mayor represión punitiva a través de la denominada tolerancia cero, ni mediante la creación de leyes más severas cada vez que se produce un clamor social mediático de inseguridad ciudadana, pues algunos de estos nuevos tipos penales solo responden a una función simbólica o retórica del derecho penal. En buena cuenta, ¿qué nos dice? Puro populismo. ¿Por qué esta agenda corta no va a solucionar los problemas de delincuencia? Ya todos lo están diciendo acá, señor presidente. Aquí todos van a terminar concluyendo que esta agenda corta no va a terminar con la delincuencia. Es pura demagogia, presidente. Como bien lo dice el expresidente de la Corte Suprema. ¿A qué responden? Responden a estas encuestas que dicen que la delincuencia, la sensación de inseguridad. ¿Qué nos dice el presidente de la Corte Suprema? El expresidente. Nada de esto va a terminar con esta agenda corta. La sensación de inseguridad, presidente, lo estamos diciendo ahora, la sensación de inseguridad ciudadana con esta agenda corta aprobada no va a disminuir. ¿Qué es lo más grave que nos dice? Que con esta agenda corta no van a disminuir los delitos. No van a disminuir los delitos. ¿Quién lo dice? Y lo reitero, el expresidente de la Corte Suprema. Con estas agendas cortas no disminuye ni el delito ni la sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque los problemas van por otro lado. Los problemas son problemas sociales, problemas de una sociedad desigual. Enfóquense a resolver los problemas de la inseguridad producto justamente de la carencia de derechos sociales. Creo que eso, presidente, sin duda es lo que nos está diciendo alguien que está entendido en la problemática. Y hoy pareciera que no hacemos eco a nadie. Hasta Fundación Ciudadana leía el informe
Fundación Ciudadana, y que por supuesto nadie podría ligar a esa organización al Partido Comunista de Chile. Decía de manera categórica que esta agenda corta de seguridad prácticamente no va a resolver ni un problema, que lo único que va a hacer es aumentar las tasas de personas privadas de libertad y que va a costar al Estado millones de dólares, que por lo demás no están ni siquiera contemplados para hacer frente a esta agenda corta de seguridad. En consecuencia, todos los entendidos, señor presidente, todos los entendidos que fueron a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sacaron una voz contraria a esta agenda corta. En consecuencia, hoy se nos dice que esto es la solución. No es la solución. Y quiero, para terminar, presidente, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos también nos interpelan, nos dicen, esta agenda corta no es solución para los problemas. Nosotros que hemos vivido el drama de la desaparición forzada, sabemos que los problemas no se solucionan con represión. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Quiero saludar al... Le ofrezco la palabra hasta por 5 minutos al diputado don Daniel Farcas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las visitas que hoy nos honran con su presencia, a este destacado colegio y, por cierto, a esta agrupación de adultos mayores de Conchalí, que me parece muy significativo que justo en el día que hablamos acerca de los delitos, la seguridad ciudadana y particularmente las medidas que nuestro gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, ha propuesto a la Cámara de Diputados y al Senado para que efectivamente en materias tan relevantes como subir las penas por los delitos violentos o que las personas que reinciden en aquellas malas prácticas estén efectivamente en la cárcel. Aquí, presidente, lamentablemente un 90% de la ciudadanía sigue rechazando lo que estamos haciendo en seguridad ciudadana, no solo en el Parlamento, sino también en las distintas instancias de la justicia y en cada una de las fases en donde intervienen también las policías, los municipios y todos los actores sociales y políticos. El Senado ha establecido una serie de cambios que a mi juicio son positivos, particularmente en el control preventivo de identidad, que algunos han intentado caricaturizar erróneamente como el control como una detención por sospecha. Como dirigente estudiantil en la época de la dictadura sufrí la detención por sospecha en múltiples oportunidades, por lo tanto sé muy bien la inmensa diferencia que existe entre una detención arbitraria y un control preventivo de identidad para que las 66.000 personas que han sido juzgadas estén donde tienen que estar, que es en la cárcel. Es por eso que me parece fundamental también recordar, señor presidente, que lo que ha hecho el Senado es mejorar lo que hicimos en la Cámara de Diputados, estableciendo límites bastante más estrictos para el actuar de las policías. Por ejemplo, limitando su accionar solo a los lugares públicos, limitando la retención para los jóvenes entre 14 y 18 años a solo 1 hora y para los mayores de 18 años a 4 horas, y más aún, colocando sanciones muy importantes para las policías cuando hagan mal uso de este instrumento, estableciendo incluso la sanción de cárcel de 3 años cuando esto se utiliza de mala forma. Aquí, señor presidente, nos enfrentamos a una disyuntiva como muchas veces lo hacemos en la Cámara de Diputados. Valores importantes que tienen que ver, por cierto, con todos aquellos que nos sentimos interpretados por la libertad, por la democracia, por el pluralismo y por la diversidad. Pero también porque en Conchalí, porque en Huachuraba, porque en Renca y porque en todas las comunas de la región metropolitana y del país se pueda vivir en paz. Porque nuestros habitantes y nuestras vecinas y vecinos no tengan que construir cada vez rejas más altas. Porque seamos capaces de recuperar nuestras plazas y nuestros parques, nuestros recintos deportivos para la gente que efectivamente quiera hacer uso de ellos. Es por eso, presidente, que he apoyado desde el inicio esta agenda antidelincuencia, apoyada por los ministros Burgos, la ministra Blanco y el ministro Ezequiel, que hoy día también nos acompaña. Porque creo firmemente que lo que ha propuesto la presidenta efectivamente se enmarca en la lógica en la cual hoy día la ciudadanía nos exige dar un paso muy significativo. Penas más altas para los delincuentes, por cierto, que se respete el hecho de que aquellos que vuelven a reincidir tengan una pena aflictiva y no por distintas atenuantes no lo hagan. Y particularmente, presidente, con todas sus letras lo voy a decir, el control preventivo de identidad que ha intentado ser caricaturizado es solo una herramienta más para que la policía cuente con aquellos instrumentos que nos ha pedido.
el contar, por supuesto, con medios tecnológicos. Como hemos acordado con la ministra Javiera Blanco, hará aún más expedito este trámite, demorándose solo entre 11 y 14 segundos para saber si la persona efectivamente está en la lista de las personas que están buscadas por la justicia. El hecho de que aprobemos el control preventivo de identidad junto a todas las otras modificaciones que ha hecho el Senado particularmente, estamos de acuerdo en ellas, salvo, por cierto, en las filtraciones, cosa que yo por lo menos no voy a apoyar. Pero sí, y me parece muy importante, que rechacemos el artículo transitorio, tal como nos ha pedido nuestra ministra de Justicia, para que efectivamente se incorporen todos y cada uno de los medios tecnológicos, como es, por ejemplo, el biométrico, pero también los SIM card y los otros mecanismos para los cuales las personas puedan in situ y sin tener que ser movidas a ningún lugar, ser registradas para saber si están en ese listado de las 66.000 personas buscadas por la justicia. Aquí, presidente, nos cabe una sola línea, tal como se lo dijimos por lo menos en la bancada del PPD. Apoyamos a la presidenta Bachelet en lo que usted diga en relación a la agenda antidelincuencia. Así lo hicimos también en la reforma laboral. Creo en la consistencia, en la congruencia y sobre todo en un espíritu constructivo, pero también creo en la lealtad y por supuesto en aquello que hemos comprometido. Es por eso, presidente, que voy a apoyar este proyecto y voy a votar a favor de las indicaciones y por supuesto respaldar a mi gobierno. Muchas gracias, presidente, he dicho. Muy bien, le ofrezco la palabra al diputado Gabriel Boric hasta por 3 minutos. ¿Ah? Mejor. Tres, tiene tres. Tenemos que tres, pero puede. Discúlpame. Ahí. Diputado Boric, tiene la palabra. Bien. Bueno, qué bueno que me toque hablar después de Farca para establecer un contrapunto respecto de la posición que defiende él, entre otros. Y desde ya anuncio mi rechazo a esta iniciativa como conjunto general. Esto no implica un rechazo irreflexivo a cada una de las disposiciones y modificaciones propuestas. En los casos en que corresponda, votaré a favor de ciertas normas que principalmente vienen a modificar problemas de un sistema de persecución que debemos estar siempre revisando. Ese es nuestro rol, para poder mejorarlo. Sería un error pensar que luego de 16 años de su entrada en vigencia, el nuevo proceso penal es perfecto y no requiere modificación alguna. Sin embargo, lo que se vota al rechazar esta iniciativa como conjunto es rechazar algo mucho más profundo que unos cambios menores de escasa utilidad práctica para mejorar los índices de victimización. Lo que estamos rechazando es una política criminal que sistemáticamente los diferentes gobiernos y este Congreso se ha empeñado en llevar adelante. Una política criminal represiva, populista, clasista, inútil y perjudicial para los intereses de Chile, de las víctimas de la delincuencia y de todos los ciudadanos. Salvo escasas excepciones, la gran mayoría de las normas de esta propuesta van en un solo sentido: más y más represión, como si esa fuera la única respuesta al problema de la delincuencia. Y es que el problema de la delincuencia no lo desconocemos, es un problema real, que afecta a muchos chilenos, incluso a aquellos en situaciones más desmedradas. Pero eso solo quiere decir que hay que atacarlo con profundidad y seriedad y no con populismo penal. Aquí, en cambio, lo que se busca es una legislación simbólica, perfectamente inútil, que sirva a todos los políticos para decir que hacen algo cuando no están enfrentando el problema de fondo. Responde más bien a una desesperación por subir en las encuestas que un proyecto reflexivo de largo alcance ante un problema serio en nuestra sociedad. Un ejemplo claro de esto es la sobrecriminalización que este proyecto propone contra los delitos contra la propiedad. Si el problema identificado es los altos números de casos que no se esclarecen, subir las penas de los que se esclarecen evidentemente no soluciona el problema. Pero además es perjudicial porque se aumenta la cárcel para los pocos que sí son descubiertos. Y tenemos claro que la cárcel en Chile es una instancia de desocialización, de exclusión, donde las posibilidades de integrarse a la vida común después de haber salido de ella son mínimos, generando un estigma del que no es posible liberarse. Pero además, decidir aumentar el uso de la cárcel, y esto es grave y es bueno que lo tengamos claro, es una opción por ser cómplices de la sistemática vulneración de los derechos humanos que sufren hoy día los internos por las inhumanas condiciones que se viven en nuestros recintos carcelarios. Yo no voy a ser cómplice activo de esta sistemática violación a los derechos humanos que se dan en las cárceles de nuestro país. Pero además, y quizás esto es lo más grave,
la señal política que se da. Este proyecto, lo dije antes, es clasista y promueve la desigualdad. Los delitos que aborda este proyecto son aquellos propios de la marginalidad. Los robos y los hurtos son los delitos de los pobres. Este ha sido el enfoque constante de este tipo de iniciativas: aumentar la desigualdad castigando la delincuencia de la pobreza y la marginalidad. El ejemplo más claro de esto es, sin lugar a dudas, el control de identidad preventivo. ¿Qué nombre más ciútico le pusieron para esconder esto? Que sin duda no será aplicado a los más pudientes de este país, sino que se usará en poblaciones y para criminalizar a los jóvenes extranjeros y minorías sexuales, especialmente la población trans. ¿O alguien cree que Andrónico Luksic, Fulvio Rossi, Eleodoro Mate, Julio Ponce Lerú, Iván Moreira, José Jurasek o Ena Bombaer van a ser víctimas de este control preventivo? La respuesta es obvia: no van a ser víctimas de este control preventivo. Mientras tanto, este Congreso ha ignorado sistemáticamente la delincuencia de los poderosos, donde no cabe aumentar las penas tampoco, algo que en general es inútil, sino crear los delitos que corresponda para que se sancione la delincuencia de cuello y corbata. Es hora de que nos tomemos en serio la delincuencia no solo de los pobres, sino también de los poderosos. Termino, presidente, con que este tipo de legislación es una forma de populismo, en que se opta por obtener votos fáciles para los parlamentarios y aumentar la aprobación circunstancialmente para el gobierno, sin preocuparse de la verdadera forma de luchar contra la delincuencia, que es luchar contra sus causas. La delincuencia es exclusión y solo se puede combatir a largo plazo con inclusión. Un Estado que se haga cargo de la igualdad, de las oportunidades, de crear comunidad, de otorgar verdadera justicia social. Ese es el camino y no otro. Necesitamos una agenda larga contra la delincuencia, no una agenda corta, presa del populismo penal y de la desesperación de la política ante su crisis de representatividad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Boris. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos al diputado señor... Estoy pisando ningún palito. Como está todo grabado, voy a decir que estos delincuentes de acá, fascistas, son los que andan provocando. ¿Por qué te echan de unidad? ¿Por qué te echan de unidad? ¿Por qué te echan de unidad? ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Mira, viene el diputado como atropella a la gente.